Estamos en la página 130 en el 1.1, multiplicación de números decimales por 10, 100 y 1000. Observemos entonces acá en estos ejercicios y prestemos mucha atención porque nos habla de multiplicación de números decimales. Pero acá estamos ante ejercicios muy sencillos que no nos va a costar. Entonces es importante y nos está diciendo que multiplicamos por 10, multiplicamos por 100 y multiplicamos por 1000. Y como repito, es algo muy sencillo, solo lo que debemos hacer es prestar mucha atención porque aquí lo que vamos a hacer es a mover el punto decimal. Y eso nos ayuda cuando nosotros tenemos acá que nos dice que al multiplicar un número decimal por 10, por 100 o por 1000, el punto decimal se mueve hacia la derecha según la cantidad de cero. Eso es importante. Repito, que al multiplicar un número decimal por 10, por 100 o por 1000, el punto decimal se mueve hacia la derecha según la cantidad de ceros que tenga. Según cantidad de ceros, ¿por qué? Porque si estamos multiplicando por 10, vemos que tiene un 0. Si estamos multiplicando por 100, vemos que tiene 2 ceros. Si estamos multiplicando por 1000, 3 ceros. Y eso nos va a indicar cuántas veces vamos a mover el punto decimal. Observemos entonces que tenemos ahí 5.231 por 10. ¿Qué hacemos? Escribo la misma cantidad que me dan acá. Si usted observa, aquí tengo el 5, aquí tengo el 2, aquí tengo el 3 y aquí tengo el 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mover el punto decimal hacia la derecha. Entonces, ¿cómo lo muevo? Y coloco ahí el punto tal como me lo da la cantidad. Entonces aquí 5.231. ¿Lo voy a mover cuántas veces? Lo voy a mover una vez. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Por qué una vez? Porque aquí me está diciendo que es por 10 y 10 solo tiene un 0. El 0 me indica cuántas veces voy a mover el punto decimal. Y como solo tengo un 0, solo lo voy a mover una vez. Como solo tengo un 0, lo voy a mover una vez. Veamos qué ocurre. Observe cómo lo muevo. Lo muevo una vez, entonces de respuesta me queda 52.31. Vámonos al literal B. Tengo 5.231, la misma cantidad, lo único que hoy por 100. ¿Qué hago? Escribo la misma cantidad que me dan, escribo el punto tal como me lo dan acá. Mire, se observa, es lo mismo, solo lo escribo, 5.231. Ahora voy a mover el punto decimal hacia la derecha. ¿Cuántas veces lo voy a mover? Lo voy a mover 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque aquí lo estoy multiplicando por 100 y 100 tiene 2 ceros. Y repito, los ceros me indican cuántas veces voy a mover el punto decimal. Entonces aquí, como son 2 ceros, yo voy a mover el punto decimal 2 veces. Observemos qué ocurre. ¿Y cómo quedaría? Miren, lo movimos 2 veces. Lo teníamos acá y luego lo movimos hacia acá 2 veces. Y de respuesta nos queda 523.1. Nos vamos al literal C. Observe bien. Tenemos la misma cantidad y luego lo vamos a multiplicar por 1000. Escribo la misma cantidad dada. Le escribo el punto tal como se me da en la operación, en la cantidad. Observe 5.231, es lo mismo. Ahora lo voy a mover. ¿Cuántas veces voy a mover el punto decimal? Lo voy a mover, mire, 3 veces porque tengo 0, 3 ceros y el 0 me indica cuántas veces lo muevo. Veamos cómo nos va a quedar, hacia dónde va a llegar el punto. Observe, lo tengo que mover 3 posiciones. 1, 2, 3. Entonces ahí lo hemos sacado el punto. Entonces, ¿cómo lo hemos sacado? Lo eliminamos y de respuesta nos queda 5231. Veamos lo siguiente, el literal D, 0.125 por 10 y hacemos lo mismo, escribimos la misma cantidad dada, ahí tal como nos da y nos dice que por 10. Entonces, ¿cuántas veces voy a mover el punto decimal? Una vez, porque mire, este 0 me está indicando que una vez. Observemos cómo queda. Lo colocamos ahí y entonces
eliminamos, tachamos el 0 de la izquierda y de respuesta nos queda 1.25. Estamos en el literal E, escribimos la misma cantidad dada, observe, esta cantidad que tengo aquí en rojo es la misma cantidad que me han dado, escribo el punto tal como me lo dan y ahora voy a mover ese punto decimal en dos posiciones. Lo voy a mover a dos posiciones porque aquí me está indicando que son dos. Observe los ceros que tengo ahí en 100 son 2. ¿Cómo nos queda? 1, 2. Observe. Y de respuesta, como ya lo movimos, tachamos el 0 y nos queda 12.5. Nos vamos al literal F, escribimos la cantidad dada, colocamos el punto y ahora lo vamos a mover. ¿Cuántas veces? 3 veces, porque es por 1000 y aquí tenemos 3 ceros. Entonces lo vamos a mover 3 veces. Observe, 1, 2, 3. Sacamos el punto y luego tachamos, lo eliminamos el punto y tachamos el 0 y nos da 125. Vamos al literal G, 0.7. La misma cantidad que nos dan, solo lo escribimos abajo, escribimos el punto y vamos a mover ese punto ¿cuántas veces? Una vez, una posición. ¿Por qué? Porque aquí me está indicando que solo es un 0 porque lo estamos haciendo por 10. Veamos, lo vamos a mover una vez, observemos qué sucede y lo eliminamos y luego lo tachamos. Observe, observe acá que lo tachamos el 0 y nos quedó 7. Vamos al literal H, 0.7 por 100. Observemos ahí, la misma cantidad nos están dando, lo único que ahora es por 100. Observemos entonces y veamos que acá después del punto decimal yo tengo 7, solo tengo un número y observe que lo voy a multiplicar por 100 y aquí me dice que son 2 ceros. Entonces observemos qué sucede, porque aquí solo tengo un número, aquí me va a hacer falta otro número para poderlo mover dos posiciones. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos eso? Escribimos el número que nos han dado y como nos va a hacer falta un número, lo agregamos con 0 y luego escribimos el punto. Ahora sí, ya vamos a tener para poder moverlo dos posiciones. Observe ahora que lo vamos a mover dos posiciones, o sea que lo sacamos y cuando lo sacamos, vea lo que sucede. Se elimina el punto y tachamos el 0 de la izquierda y de respuesta nos queda 70. Vamos al literal I. Tenemos la misma cantidad, pero ahora es por 1000. Veamos qué pasa. Escribimos lo que nos dan, pero acá nos vamos a dar cuenta cuando ya escribimos que nos van a hacer falta números para moverlo 3 posiciones, porque aquí tenemos que mover 3 posiciones. El punto decimal porque está por 1000 y estos ceros ya he dicho y repito nuevamente que nos indica cuántas veces voy a mover el punto decimal. Pero acá al escribir la cantidad veo que solo tengo después del punto me hacen falta números. Entonces para poder tener 3 números tengo que agregar ceros para completar. Y ahí tengo el punto y ahora sí puedo moverlo 3 posiciones. Ahora sí puedo moverlo 3 posiciones y observe qué sucede. Sacamos el punto, lo eliminamos y luego tachamos el 0 de la izquierda y de respuesta nos da 700. Vamos al literal J. Observemos acá que la cantidad la escribimos tal como está dada. Colocamos el punto. Y acá nos dice que vamos a mover 2 posiciones el punto decimal. Vamos a mover 2 posiciones y veamos cómo nos va a quedar ahí. Ya movimos el punto decimal 2 posiciones y vea lo que sucede ahorita. Vamos a anular o a tachar 2 ceros y nos queda de respuesta 0.9. Tachamos los 2 ceros y nos da 0.9. Vamos al literal K. Escribimos la cantidad que nos han dado
esta cantidad. Cuando hablo de la cantidad que nos han dado, estoy hablando de esta cantidad, es la misma esta que tenemos acá. Luego colocamos el punto tal como está dado y ahora lo vamos a mover ese punto decimal, mire, una posición, porque aquí solo tenemos un 0, estamos multiplicando por 10. Entonces este 0 nos está indicando que solo debemos mover una posición el punto decimal. Vea cómo lo hacemos, lo movemos y ¿qué sucede? Tachamos un 0 que está a la izquierda. Entonces nos queda de respuesta 0.11. Vamos a literal L. Aquí no se vaya a confundir porque aquí esto no es 1, este es L, literal L. Y la cantidad que nos da la tenemos acá. Entonces le escribimos. Luego observemos que cuántas veces vamos a mover el punto decimal. 3 veces. Aquí esto nos indica, estos 3 ceros nos indican que la vamos a mover 3 veces. Coloco el punto tal como está dado. Observe, ahora ya cuando lo tengo colocado tal como está dado, lo voy a mover las 3 posiciones y vea cómo nos va a quedar 1, 2, 3. Y luego vamos a anular, a tachar los 2 ceros que tenemos a la izquierda. Entonces de respuesta nos da 12.3. Luego tenemos un problema y dice que Isabel gasta a diario 2.40 de dólar de pasaje. ¿Cuánto gasta en 100 días? Entonces ahí decimos 2.40 por 100. Y luego, ¿qué hacemos? 2.40 por 100, mire, escribo la cantidad acá, 2.40. Y luego nos está diciendo acá, estos 2 ceros, los 2 ceros del 100, que debo mover el punto decimal 2 veces. Este punto decimal lo debo mover 2 veces. Observe lo que sucede, 1 y 2. Lo sacamos, lo anulamos y de respuesta nos queda 240. Entonces la respuesta es 240 dólares. Estamos en la página 131 en el 1.2, división de números decimales entre 10, 100 y 1000. 1.2, división de números decimales entre 10, 100 y 1000. Recuerda y aquí efectúa. Este efectúa es de lo que hemos estado practicando anteriormente. Y seguimos practicando, escribimos la cantidad tal como está dada. Y luego colocamos el punto decimal. Vamos a mover ese punto decimal. ¿Cuántas veces? Una vez. Lo movemos una vez, lo sacamos, lo eliminamos y de respuesta nos da 312. Perdón, estamos en el literal B. Escribo la cantidad tal como está dada. Observemos. Coloco el punto, ahí observemos que tengo la cantidad, la escribo y acá me dice que voy a mover 2 veces el punto decimal, pero mire, aquí solo tengo un número, entonces significa que me va a hacer falta número para poderlo mover 2 veces. Entonces voy a agregar ceros para completarlo y luego escribo el punto decimal tal como está dado. Ahora lo voy a mover las 2 veces. Obsérvelo que aquí no he movido nada, lo he ubicado tal como está dado, solo que he agregado un 0 porque me iba a hacer falta para mover 2 posiciones el punto decimal. Lo muevo, he sacado el 0, lo elimino y de respuesta me queda 3120. Literal C, escribo la cantidad y me doy cuenta de que debo aumentar y porque no me va a alcanzar porque tengo que mover 3 posiciones. Entonces cuando no me alcanzan los números acá para mover, completo con 0 para completar acá y poder moverlo las veces que me está indicando la cantidad de ceros que tengo acá, porque acá son 3 ceros porque estoy multiplicando por 1000. Entonces el punto ahorita lo he ubicado tal como está dado, solo he aumentado los ceros para poder tener los tres números y las 3 posiciones para poder mover el punto decimal. Lo muevo las 3 posiciones y
elimino ahí el 0 y me queda la respuesta 31.200. Estamos en el literal D, hago lo mismo, ubico la cantidad, sé que no me va a alcanzar para movilizarlo, agrego un 0, coloco el punto decimal tal como está dado y ahora voy a mover cuántas posiciones el 0, lo voy a mover 3 posiciones, el punto decimal, perdón, lo voy a mover 3 posiciones porque estos 0 me están indicando cuántas veces debo moverlo. Observe 1, 2, 3. Sacamos el punto decimal, lo anulamos y tachamos el 0 de la izquierda. Nos vamos al literal E, escribo la cantidad y aquí es por 1000. ¿Cuántas veces tengo que mover? Por 100, perdón. ¿Cuántas veces tengo que mover el punto decimal? 2 veces, porque lo estoy multiplicando por 100. Y acá me dice que son 2 veces. Escribo los mismos números que están dados acá, los escribo acá con el punto decimal tal como está dado y ahora voy a mover el punto decimal 2 posiciones. Vea cómo me queda y ahora voy a tachar los ceros de la izquierda y me queda como respuesta 1.5. Vamos al literal F, escribo la cantidad dada tal como me la están presentando, lo voy a multiplicar por 10, ahí observo que solo voy a moverlo una vez porque el 10 solo tiene un 0 y si solo tiene un 0, ese punto decimal solo lo voy a mover una posición. Veamos qué ocurre, esa posición, ¿qué pasa? Saco el punto, lo anulo y luego tacho el 0 de la izquierda y la respuesta es 8. Luego vamos a pasar ahora al comprende. En el comprende nos habla que al dividir un número decimal entre 10, 100 o 1000, el punto decimal se mueve hacia la izquierda según la cantidad de 0. Observemos acá en el comprende que ya no estamos en la multiplicación de decimales, ahora estamos en la división de decimales y aquí es lo contrario que estábamos haciendo de la multiplicación. En la multiplicación el 0 se mueve hacia la derecha y en la división el 0 se va a mover hacia la izquierda. Recordemos entonces acá, repito nuevamente, que estamos ante la división de decimales y al dividir un número decimal entre 10, 100 o 1000, el punto decimal se mueve hacia la izquierda según la cantidad de 0. Entonces, como veíamos anteriormente, en la multiplicación el punto decimal se mueve hacia la derecha. Ahora, en la división, el punto decimal se va a mover hacia la izquierda. Veamos entonces y practiquemos de lo que estamos mencionando del punto decimal en la división. Número 1. Acá tenemos efectúa número 1 y veamos qué pasa. Hacemos el mismo procedimiento que hacíamos en la multiplicación de escribir el número o la cantidad que nos dan. La escribimos tal como está dada y aquí nos dice que es entre 10. Igual eso nos indica la cantidad de veces que vamos a mover el punto decimal. Entonces el 10, si observamos, solo tiene un 0, entonces significa que vamos a introducir el punto decimal, lo vamos a colocar y se va a mover o a ubicar una posición de la cantidad del número dado o de la cantidad dada porque lo estamos dividiendo entre 10 y el 10 solo tiene un 0 y dijimos que el 0 nos va a indicar cuántas veces se mueve el punto decimal. Observemos, tengo el punto, lo voy a mover y lo voy a ubicar una posición. Entonces la respuesta es 314.1. Nos vamos al literal B, escribimos la misma cantidad y vamos a ubicar el punto decimal. Lo vamos a ubicar, lo vamos a introducir, escribimos la misma cantidad y vemos que es entre 100. Entonces, ¿cuántas posiciones lo debemos ubicar o mover? 2. Veamos lo que pasa, lo vamos a mover 2 posiciones y de respuesta nos da 31.41. Nos vamos al literal C y acá dice que es entre 1000. Veamos, escribimos la cantidad dada, esta cantidad que nos está dando la escribimos tal cual y aquí debemos ubicar o mover el punto decimal
3 posiciones porque estamos entre 1000 y tenemos 3 ceros. Veamos lo que sucede. Colocamos el punto, tenemos el punto y lo vamos a mover 3 posiciones. De respuesta nos da 3.141. Estamos en el literal D y escribimos la cantidad. Luego nos dice entre 100 y vamos a ubicar el punto y nos dice que vamos a mover entre 100 dos cantidades, dos posiciones, porque son 2 ceros los que tenemos acá. Observemos acá, es entre 100, entonces esto nos está diciendo que son 2 ceros y que el punto decimal lo vamos a ubicar 2 posiciones, por eso nos queda 3.16. Estamos en el literal E, escribimos la cantidad dada que acá tenemos y dice que es entre 1000. Entre 1000, ¿cuántas posiciones debemos de mover o ubicar el punto decimal? Aquí nos dice que son 3. Observemos entonces, lo vamos a mover 3 y observe los números que tenemos. ¿Qué realizamos? Observe, tenemos el punto decimal y lo vamos a correr 3 posiciones. ¿Y qué hacemos ahí? Nos hace falta algo, un número, y lo vamos a complementar con 0 para que nos dé 0.316. Estamos en el siguiente, ubicamos 23 y es entre 10, miren, entre 10. Entonces, ¿cuántas posiciones vamos a mover o a ubicar el punto decimal? Nos dice que es 1, porque estamos entre 10 y 10 tiene un 0. Tenemos el punto y lo corremos una posición, nos da 2.3. Estamos en el literal G y G, H, I y el número 2 son ejercicios para que usted siga practicando. Estamos en la página 132 en el 1.3, comparación de números decimales hasta las milésimas. Recuerda, efectúa literal A 4.78 por 10. También estos ejercicios son para practicar según la forma que he estado explicando anteriormente. Estamos en el comprende y nos dice que los números decimales se comparan de la misma manera que los números naturales, ya que se inicia comparando las cifras de mayor valor posicional. En la recta numérica, el número que se ubica a la derecha de otro número es el número mayor. Veamos entonces acá y tenemos el ejemplo y vamos a resolver. En el número 1 nos dice que marca el camino que debe seguir la abeja si solo puede pasar por un número mayor que la casilla anterior. Observemos acá, tenemos y la abeja debe pasar por una posición que tenga una casilla mayor que la anterior. Entonces, leemos el problema nuevamente, marca el camino, ya observa que lo estamos marcando, la entrada, y dice, marca el camino que debe seguir la abeja si solo puede pasar por un número mayor que la casilla anterior. Entonces acá tenemos donde se tiene que mover la abeja, o al 1.47 o al 1.35. ¿Cómo lo sabemos? Porque el problema nos dice que tiene que ser una casilla mayor que la anterior, mayor de donde está. Entonces se va a mover al 1.47 porque 1.47 es mayor que 1.45. Veamos hacia dónde se va a mover, a 1.57. Luego, ¿qué número va a ser mayor que 1.57? ¿A qué casilla se va a mover? A 2.57, que es mayor. Luego, ¿hacia dónde se va a mover? A 3.57 porque es mayor que 2.57. Y acá tenemos 3.57. ¿Hacia dónde se va a mover? A 4.56. Luego se va a mover a 4.561. Luego a 5.487 para llegar a 5.497, que es la casilla mayor, y ha salido la B. Veamos en el número 2, utiliza la recta numérica y compara cada pareja de números. La recta numérica aquí está para que tengamos una idea a dónde están estas cantidades dadas y podamos ubicarlas. Pero lo que debemos hacer acá en estas casillas en blanco es que vamos a ubicar
el signo mayor o menor. Acá lo tenemos, mayor o menor. Entonces tenemos que ver si 7.75 siempre para comparar una cantidad la hacemos de izquierda a derecha. Para comparar una cantidad, la primera cantidad la comparamos con la segunda. Venimos de izquierda hacia derecha. Entonces tenemos que comparar si 7.77 es mayor o es menor que 7.81. Y acá en este espacio vamos a ubicar uno de estos signos. Si abre hacia la izquierda, como lo muestra aquí, es mayor. Y si abre hacia la derecha, es menor. Obsérvelo entonces las posiciones que debe ir, mayor y menor. Abre hacia la izquierda, mayor. Abre hacia la derecha, menor. Entonces veamos acá qué sucede. Puedo decir entonces que 7.75 es menor que 7.81. Veamos en el literal B, vamos a ubicar que 7.94 es mayor que 7.84. Y en el literal C es mayor, en el literal D es menor. 8.05 es menor que 8.2. Luego en el literal E es mayor, en el literal F es mayor. Y luego acá nos dice que doña Isabel y doña Matilde compararon los montos de su recibo de luz. Y la pregunta que debemos resolver es o contestar quién pagó más, si doña Isabel o doña Matilde. Y observemos acá está doña Isabel con su recibo de luz y su recibo es 7.95 y doña Matilde tiene su recibo de luz con 6.99. Entonces en la respuesta tenemos que escribir quién pagó más, si doña Isabel o doña Matilde. Entonces la respuesta es doña Isabel. Ella pagó más porque pagó 7.95 de dólar y 7.95 es mayor que 6.99. Estamos en la página 133 en el 1.4, redondeo de números decimales hasta las décimas. Aquí es importante tener presente lo que habíamos visto en clases anteriores, porque nos está diciendo hasta las décimas y ya vamos a explicar que habíamos visto décimas, centésimas y milésimas. Entonces estos ejercicios son para que usted los practique. Veamos en el número 2, tenemos ahí que vamos a escribir el signo mayor, menor o igual en cada casilla según corresponda. Y tenemos acá en el literal A, esta primera cantidad la vamos a comparar con la segunda y vamos a decir si esta primera cantidad es mayor o es menor o igual que la segunda. Entonces vamos a decir que 6.27 es menor que 6.29. Miren, tenemos 27 y aquí tenemos 29. Tenemos acá en el literal B y 9 vamos a decir que es menor que 9.6. Literal C vamos a decir que 5.63 es mayor que 3.28. Miren, 63 es mayor que 3.28. Por eso tenemos acá 5.63 mayor que 3.28. Y tenemos que recordar, él comprende los pasos para redondear números decimales, son que hay que elegir la posición a la que se quiere redondear, hay que identificar el número a la derecha de la posición escogida, y número 3, si dicho número es mayor o igual que 5, se suma 1 al número de la posición a redondear. Si es menor que 5, se deja igual. Practiquemos entonces lo que acabamos de mencionar en el resuelve y vamos a aproximar los siguientes números a las décimas. Aquí está lo que les mencionaba, que anteriormente habíamos dicho que teníamos décimas, centésimas y milésimas. Entonces ahora aquí nos dice a la décima. Recordemos acá cuando yo les explicaba que había que ubicar en la tabla de valores. Tenemos acá la unidad, aquí tenemos la décima y aquí tenemos la centésima. Entonces vamos a aproximar a la décima. 3.59 lo vamos a aproximar y ya aproximado nos va a quedar a 3.6. ¿Por qué? Observe que acá lo que acabamos de decir, si el número
Acá tenemos que aproximar a las décimas, es decir, tenemos que aproximar al 5. Pero para aproximar al 5 tenemos que ver qué número tenemos a la par. Si el número que tenemos a la par es 5 o mayor que 5, lo aproximamos y sumamos 1. Si el número que tenemos a la par es menor que 5, queda igual. Entonces acá es 9, es mayor, lo puedo aproximar y por eso lo aproximamos, aumentamos 1 y nos queda 3.6. Veamos en el literal B, 1.85, ¿cómo lo vamos a aproximar? Se aproxima a 1.9. ¿Por qué? Porque aquí a quien queremos aproximar es al 8, porque estamos aproximando a la décima. Pero, ¿qué número tenemos a la par de 8? Tenemos 5. Entonces, si es 5 o mayor, sí lo podemos aproximar. Y cuando aproximamos, sumamos 1. Entonces, aproximamos y ya no va a ser 1.8, perdón, sino que va a ser 1.9. Porque aquí el 5 le permite sumarle 1 al 8 y se convierte en 9 cuando ya se aproxima, por eso es 1.9. Estamos en el literal C y veamos ya aproximado 2.98. ¿Cómo nos queda? Nos queda aproximado a 3, porque queremos aproximar al 9 y el que tenemos a la par es 8, es mayor, entonces le vamos a sumar 1, como que dijéramos a 10, y aquí 10, llevamos 1 y es 3, por eso nos queda 3. Veamos en el literal D, nos queda 2.5. ¿A quién queremos aproximar? Al 5. Ah, muy bien. Queremos aproximar al 5, pero observe, ¿a quién tenemos a la par de 5? Tenemos al 4. Entonces, el número que tenemos acá a la par, que es 4, es menor. Por eso es menor que 5. Por eso no podemos aproximar a este 5. Entonces, nos queda igual. No sumamos, no aproximamos. Por eso nos queda 2.5. Veamos en el literal E cómo nos va a quedar. Nos queda 7.7. ¿A quién queremos aproximar? A las décimas. ¿Quién está en las décimas? El 6. Entonces vemos que el número que tenemos a la par de 6 es 5. Ah, entonces sí, aproximamos y como que sumamos 1 al 6. Por eso nos queda 7. Entonces nos da de respuesta 7.7. Y veamos el literal F. Vamos a, ¿quién queremos aproximar? Al 8, porque estamos aproximando a las décimas. Entonces, ¿a quién tenemos a la par de 8? Tenemos a 1, entonces 1 no es 5 ni mayor que 5, sino que es menor. Entonces no lo aproximamos, no sumamos, nos queda igual, 6.8. Tenemos aquí el desafíate. Escribe los números que al ser aproximados a las décimas dan como resultado 5.4. Ah, entonces acá podemos ubicar al 5.41, porque acá si aproximamos a las décimas, 1 no le ayuda para aproximar al 4. Aquí tenemos que aproximar, ¿a quién queremos aproximar? Al 4, pero el que tenemos a la par de 4 es 1. Entonces no le sumamos, nos queda igual. Entonces no se nos pasa, nos queda siempre 5.4. Veamos en el siguiente. Puede ser 5.42 porque no podemos aproximar, no se nos pasa. El 2 no ayuda para aproximar al 4, entonces queda igual. Y no se pasa de lo que nos han dado, queda igual 5.4. Veamos en el siguiente 5.43. ¿A quién queremos aproximar? Al 4, pero tiene a la par el 3 y el 3 no le ayuda. ¿Por qué? Porque no es, este 3 no es 5 ni mayor que 5, entonces queda igual. En el siguiente 5.44. En el siguiente 5.35. En el siguiente 5.35. ¿Y por qué acá? Porque acá sí podemos aproximar. Observe, ¿a quién queremos aproximar? Al 3. Y el 3, ¿a quién tiene la par? Al 5, a este 5. Entonces, como es 5, sí puede aproximarse el 3. Y como que el 5 le diera 1, se suma 1 para que se convierta en 4. Entonces nos da 5.4 como nos está dando acá. Veamos en el siguiente, tenemos 5.36, que es el mismo procedimiento que les acabo de explicar. Podemos 5.37, el mismo procedimiento, 5.38 y 5.39. Nos vemos en el siguiente video.